Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es la gestión de equipos distribuidos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto, ¿no? Que hoy en día venimos trabajando desde lugares pues remotos, ya no nos encontramos, ¿no? Físicamente juntos, ¿no? Dentro de un espacio laboral, ¿no? Entonces se forman pues estos equipos distribuidos, ¿no? Los equipos distribuidos o dispersos, ¿no? Son aquellos cuyos integrantes forman parte de un mismo equipo, pero están separados geográficamente. Los equipos distribuidos están integrados por líderes y profesionales que requieren de la tecnología para poder funcionar, ¿no? ¿Cómo haríamos el trabajo si no tuviéramos como soporte la parte tecnológica, ¿no? La crisis sanitaria, ¿no? Por el COVID-19 también ha permitido pues que demos este vuelco, ¿no? En esta nueva forma de trabajar. Tomará tiempo para que los clásicos viajes de empresas que hoy se encuentran claramente paralizados por el confinamiento recuperen su ritmo normal. El teletrabajo, el uso masivo de videoconferencias y canales digitales han probado ser opciones viables tanto para el uso interno como para la relación tanto de proveedores, partners y clientes, ¿no? Consecuentemente, todas estas nuevas dinámicas han alterado la distribución también del gasto, ¿no? Y la forma de gestionarlo. Tenemos pues que, debido a esta pandemia, justamente esta nueva forma de trabajo que involucra los equipos distribuidos han tomado cada vez mayor relevancia, ¿no? Se espera que gran parte de los cambios en los esquemas de trabajo y relaciones laborales, producto de teleworking y la digitalización, perduren en la llamada nueva normalidad. Claramente no vemos que en un futuro tan inmediato o en un tan corto plazo esto cambie la situación, ¿no? Más bien vemos que posiblemente se alargue, ¿no? Este tipo de trabajos, ¿no? De forma remota. La gestión de los gastos empresariales en ese sentido hoy ya se ven más acentuadas, ¿no? Muchas empresas han tenido claramente que recurrir, ¿no? A implementar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, pero también a generar gasto en la infraestructura que se requiere para que se logren los objetivos, justamente, ¿no? Para desarrollar desde estos entornos dispersos toda la labor, ¿no? Que requieren las organizaciones. La gestión del talento y el liderazgo de los equipos es uno de los principales retos a los que se han enfrentado y se siguen enfrentando en realidad las empresas, ¿no? Pero con la llegada del COVID-19, el teletrabajo ha sido pues muy necesario, ¿no? Muy necesario como una nueva forma de management para fomentar la eficiencia y la productividad de los empleados, ¿no? Entonces, en este punto, los equipos de trabajo con personas, pues, que hoy se encuentran distantes, pero que a la vez deben de encontrarse operativas, ¿no? Operativas a la distancia, deben de encontrarse en entornos claramente organizados, ¿no? Y dispuestos pues a colaborar con todas las funciones y todo este trabajo en equipo que se va a dar, ¿no? Aun cuando el trabajo se venga dando de forma remota. Nueva estructura organizacional. Hoy en día, pues, este tema, ¿no? De los trabajos distribuidos, estas operaciones que se vienen generando de forma dispersa, nos ha llevado a adoptar, ¿no? Adoptar una nueva estructura organizacional, ¿no? Ya no estamos, pues, en esa jerarquía visible que de repente representaba estar en organizaciones de forma física, sino que hoy en día tenemos equipos que cambian de forma constante, ¿no? Hoy ya no tenemos nada estático, ¿no? Es más, hay equipos que hoy en día se trasladan, ¿no? El liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que las empresas cada día adoptan más esta necesidad de que líder no sea solamente una persona, sino que
Por ejemplo, ¿no? Como lo hacen muchas empresas transnacionales, el tema de liderazgo lo asume semanalmente cada integrante del equipo. Esto con el fin de qué? De que ellos también asuman esa responsabilidad que conlleva jalar, sobrellevar un equipo, ¿no? Ahora, dándose este panorama, ¿no? En el que los equipos se encuentran cada vez más dispersos y que probablemente el trabajo siga dándose de esta manera, ¿no? Hasta un largo plazo, entonces se requiere que todos los integrantes, todos los colaboradores, pues se encuentren, ¿no? Mentalizados, interioricen el hecho de que cada uno asume una responsabilidad mayor. Ya no hay pues de que una sola persona saca cara por el equipo, ahora son todos, ¿no? Todos defienden, ¿no? El logro del objetivo, ya sea del área, ya sea de la misma organización. Bien. Tenemos que hoy en día, ¿no? La nueva estructura también requiere digitalizar el trabajo en equipo. Anteriormente se hacía uso, por ejemplo, de la impresión, ¿no? Los informes, los trabajos. Sin embargo, hoy en día no. Hoy en día todos los informes son claramente digitalizados, ¿no? Se envían a los correos, hay claramente plataformas robustas que soportan todo este tema de información, pero hoy ya no requerimos, pues, imprimir, por ejemplo. Hoy requerimos que todo se encuentre bajo el ámbito de los entornos digitales o virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la revolución digital viene impactando no solamente a empresas multinacionales o transnacionales, ¿no? Que están presentes a nivel mundial, sino a todo tipo de empresas, ¿no? Y llámese incluso desde las más pequeñas, ¿no? Que si bien es cierto, de repente no adoptan la tecnología en mayor proporción, han tenido que necesariamente hacer uso de ellas para poder sacar adelante sus procesos. Las empresas pequeñas hoy en día también han adoptado esta actitud, ¿no? Esta es una nueva forma de trabajo y no solo se ha digitalizado una disciplina clave como el Big Data, sino también hemos digitalizado la manera de trabajar en equipo. Entonces, hoy en día, ¿no? Ya hablamos pues de productividad, de eficiencia, de rapidez, ¿no? Justamente porque de esa manera está llegando la información. Trabajamos con personas que están distribuidas en diversas ciudades y en muchas ocasiones en diversos países, ¿no? Ya no solamente nos regimos al ámbito geográfico, ¿no? Ya no hablamos solamente de nuestro país, sino que hoy por hoy las empresas, pues, debido a esta facilidad de poder contar con profesionales que se encuentren, ¿no? Geográficamente en otro sitio, pues venimos adoptando estas prácticas no necesariamente dentro de nuestro país, sino también a nivel posiblemente latinoamericano, ¿no? Y con colaboradores de distintos lugares. La misma eficiencia de un equipo físico se puede conseguir a través de la tecnología, ¿no? En equipos distribuidos. En ese sentido, ¿no? Hablamos de un esquema pues más abierto, más flexible, que avanza claramente con el único fin, ¿no? Con el que se trabaja dentro de una organización, ¿no? Con el fin de lograr los objetivos para la empresa. Uno de los factores más adecuados para poder realizar el trabajo remoto es claramente comunicarse de forma asertiva y de forma pues adecuada, ¿no? Bien, entornos virtuales e internacionales, ¿no? Y esto tiene una estrecha relación justamente con este trabajo en equipo que hoy en día ya no se restringe ni se limita a entornos nacionales, sino también internacionales, ¿no? En este caso, ya es importante también hablar, ¿no? De que hoy en día se dispone de mejores herramientas, ¿no? Pero las herramientas por sí solas no trabajan, ¿no? Requieren de personas, de profesionales que claramente sepan usarlas, ¿no? Podemos disponer de todas las herramientas, las más sofisticadas, pero si de repente ese recurso humano, ese talento humano, no se encuentra pues capacitado para hacer uso de ella, entonces los canales de comunicación no van a ser pues los adecuados, ¿no? Entonces se trata de generar entornos
de relación personal, de gestión de trabajo, el uso de herramientas de organización adecuadas, asertivas, ¿no? Hablábamos hace unos días justamente de lo importante que es poder reclutar a la gente adecuada, ¿no? Al personal adecuado dentro de la organización. Bien, en muchos casos hemos comentado también que el trabajo en remoto es una alternativa que claramente no sustituye totalmente el trabajo presencial. Sin embargo, hoy por hoy, ¿no? Representa la única alternativa viable para muchas empresas, ¿no? Para que sigan operando. Bien, tenemos del modelo tradicional a la dinámica virtual. Para todos no nos ha sido fácil el uso de herramientas, ¿no? Muchos ni siquiera sabían cómo usarlas. Sin embargo, 7 meses después ya vemos pues los frutos, ¿no? Los frutos de un trabajo arduo, de la preocupación de las empresas porque todos sus empleados adopten estas nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo remoto ha sido pues un factor importante, pero ha requerido también pues cierta flexibilidad laboral real, ¿no? Y por tanto, una mayor conciliación de la vida laboral con la vida personal, ¿no? Recordemos que hoy en día nuestros centros de trabajo también son nuestras viviendas, ¿no? Indudablemente, ¿no? Las personas, las que venimos trabajando en el ámbito pues remoto, hemos visto grandes ahorros, lo que nos ha conllevado, ¿no? A adoptar esta nueva forma de trabajo, aun cuando a muchos nos ha resultado difícil, ¿no? Eh, prácticamente adecuar, ¿no? Dentro de nuestra casa entornos que nos permitan, pues, elaborar nuestras funciones de oficina, ¿no? El trabajo remoto, si bien es cierto, ha podido generar costos adicionales en el trabajador en cuanto a energía, de repente, ha significado un mayor beneficio en cuanto a ahorro de tiempo, ¿no? Recordemos que normalmente en el transporte público nos echamos pues de 4 a 5 horas diarias, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Entonces, el ahorrar todas esas horas laborales, ¿no? Ha beneficiado mucho, mucho de repente al descanso del trabajador, al que el trabajador no se agote de forma emocional, a que no se exponga tampoco, ¿no? A tantos peligros que hay en la calle, ¿no? Entonces, en ese punto, hoy en día es necesario pues hacer un ejercicio de autodisciplina, ¿no? Aún mayor cuando ya se trabaja, ¿no? Se ha pasado de este modelo tradicional a una dinámica virtual, ¿no? Muchos expertos hablan hoy en día de utilizar pautas higiénicas del trabajo, ¿no? Como buscar un espacio en casa para trabajar, ¿no? Es un factor bastante recomendado, ¿no? Hoy se requiere justamente que tengamos un espacio adecuado, pequeño de repente, pero adecuado, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿no? Que el perfil del trabajador remoto se basa en puntos importantes, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día es el trabajo orientado a resultados. El hecho de que ya no estemos, ¿no? Junto a nuestros pares, o no estemos junto a nuestros jefes, o a nuestros subordinados, o a nuestros mismos clientes, nos lleva justamente a darle otra mirada al trabajo y a los resultados que le damos a la organización. Hoy ya no vamos a ser medidos en de la misma magnitud, no vamos a tener la medida, ¿no? Que antes teníamos, ¿no? Justamente porque no somos visibles físicamente. Entonces, en aras de esta nueva adopción de trabajo, nos solicitan, ¿no? Este trabajo orientado a resultados, ¿no? Al cumplimiento de metas, a los logros, obviamente, ¿no? Estableciendo pues los objetivos y el tiempo para lograr justamente estos resultados. Pero también nos exige mayor responsabilidad y compromiso, ¿no? Muchas personas dirán, bueno, mi jefe no me ve hoy en día, entonces yo me echo pues en el asiento, me echo a dormir, luego lo haré, ¿no? O sea, todo esto va de la mano, ¿no? Entonces, en este punto es importante también tomar conciencia que si bien es cierto, hoy nos ahorramos tiempo, ¿no?
nos ahorramos dinero, porque también estamos haciendo menos uso del transporte público en muchos casos, no en todos, también pues exige mayor responsabilidad y mayor compromiso, ¿no? Tenemos la flexibilidad, ¿no? Está dentro del perfil del trabajador remoto. Probablemente, pues, hoy en día ya los trabajos no empiecen de repente a las 7 de la mañana, sino más bien a las 9, ¿no? Pero cuando teníamos que tomar el transporte público, teníamos que salir a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar a tiempo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad hoy se ha dado de ambos lados, ¿no? Tanto desde el ámbito, desde la perspectiva organizacional, ¿no? A adecuarse al hecho de que el trabajador ya no va a estar y van a adoptar nuevas formas de trabajo, y desde el ámbito y perspectiva del trabajador, de saber también, ¿no?, que ahora van a ser medidos, ¿no?, de otra manera, ¿no? En ese ámbito hay un tema muy palpable, ¿no?, de flexibilidad, por ejemplo, en las entregas de trabajo, en los tiempos, ¿no? Entonces, eso el trabajador debe asumirlo como un beneficio en realidad, ¿no? Bien, la productividad. Hoy vamos a ser netamente medidos por ámbitos de productividad. ¿Qué tan productivos somos, no? ¿Qué tanto logramos frente a lo que se establece, no? Y en este sentido ya tenemos como empresa que confiar en la autonomía y en la responsabilidad del equipo y de todos sus miembros en un claro ejercicio imprescindible para poder ser productivo en el trabajo de remoto, ¿no? No podemos hoy como empresa apostar por un control excesivo ni por obligar de repente a la presencia de un trabajador cuando probablemente éste se encuentre, por ejemplo, en una situación vulnerable, ¿no? Apostar por un trabajo por objetivos, la transparencia, confiar en la responsabilidad de todos los miembros del equipo va a ser básico, ¿no? Si bien las herramientas de trabajo remoto es importante, es también imprescindible considerar, ¿no?, que las relaciones interpersonales también deben de manejarse de la mejor manera, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, cuando hacen estas reuniones en estos entornos virtuales, que muchos de los empleados no prenden la cámara, ¿no? Es un tema de respeto, es un tema de estar, entre comillas, presente, ¿no? Entonces, hay mucho el tema también de la cultura organizacional, ¿no? Mucho se apuesta por ello, pero el empleado también tiene que verse comprometido, ¿no? Entonces, en ese punto, tiene que existir claridad en torno a estos protocolos de comunicación, ¿no? Porque es una nueva forma de comunicarnos. Entonces, por un tema de respeto, por un tema de sensibilidad, por un tema, pues, de adecuación al nuevo trabajo, estos trabajadores, ¿no?, remotos, claramente también tienen que poner de su parte, ¿no? Bien. Desafíos para liderar equipos remotos, ¿no? Hoy en día, pues, es un desafío, ¿no? Es un reto, justamente como la palabra lo indica, ¿no? Entonces, nos hemos visto inmersos y sumergidos en muchos puntos, ¿no? De los que todos hemos podido ser, pues, partícipes, ¿no? Hemos podido ser actores en algún momento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las interrupciones, ¿no? En algunos momentos vi la vez pasada una conferencia que hubo, un webinar, ¿no?, donde la presentadora, ¿no?, la que estaba haciendo de mediadora entre los ponentes, eh, le agarró una alergia terrible, ¿no? Entonces empezó a estornudar, estornudar y estornudar. Y eso para nada, ¿no?, debe ser motivo de burla, o para nada debe ser motivo de después de verlo, qué terrible, para nada, ¿no? O sea, somos gente normal, o sea, son seres humanos como todos. Entonces, el tema de justamente de estar en estos ámbitos remotos, pero a la vez en tiempo real, nos conlleva también a que suframos pues este tipo de interrupciones, ¿no? La vez pasada veía otro, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Dictando estas conferencias, pasa la basura y pasa con su campanita, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Ya tenemos que adoptarlo como algo, pues, eh,
que es parte ya de este mismo trabajo, ¿no? Entonces, o sea, ¿yo qué culpa tengo que la basura pase en ese momento, ¿no? Yo estoy dictando mi conferencia, yo estoy adecuando eh, mi lugar de trabajo, está bien, pero ya son cosas externas, ¿no? Que claramente pues se escuchan, se oyen, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, en la medida que todos tengamos pues esta flexibilidad y que todos lo veamos también estas interrupciones eh, dentro de los parámetros normales, porque tampoco es algo malo, ¿no? Hay que adoptarlo, ¿no? Es una nueva forma de trabajo, son nuevas medidas de trabajo. Uno como trabajador hace lo posible para adecuarse a esta situación, pero hay factores pues que salen muchas veces de nuestro ámbito de control, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, hemos visto un montón, ¿no? En televisión, cuando, por ejemplo, un presentador, un periodista, estaba dando pues el tema del clima y aparecen sus niños detrás, ¿no? O sea, es algo que pasa, ¿no? Hemos visto hasta perros, ¿no? Las mascotas, muchas veces pues estamos en vivo y salen y ladran. Entonces, en la medida que tampoco lo adoptemos como que es algo fatal, ¿no? Creo que es un desafío, pero que finalmente va de la mano con lo que estamos pasando, ¿no? ¿La comunicación es limitada? Pregunto, ¿no? ¿La comunicación será limitada? La comunicación va a ser limitada en tanto las personas no quieran seguir comunicándose, ¿no? La comunicación no debería ser limitada. Estamos limitados en el aspecto geográfico, pero la comunicación puede seguir siendo totalmente asertiva. En alguna oportunidad les comenté qué hubiese pasado, ¿no? Si esta situación de pandemia se hubiese dado hace 20 años atrás. Probablemente allí la situación sí hubiese sido limitada, porque muchos no tenían teléfonos, ¿no? No habían estas conferencias en estas herramientas digitales y virtuales, ¿no? La infraestructura tecnológica no era la más adecuada, ¿no? Entonces, probablemente ahí sí hubiese habido una comunicación limitada, pero hoy por hoy no, para nada, ¿no? Eso ya más depende y tiene como base la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué tanto pues la cultura organizacional exija también, ¿no? Que la comunicación tenga que ser y tenga que darse en entornos fluidos? En este sentido, la habilidad para trabajar en equipos en este entorno digital, pues va a ser importantísima, ¿no? Y todos tienen que saber, ¿no? De que en realidad todos, sin excepción alguna, van a aportar, ¿no? Van a aportar con su experiencia, con su diversidad, ¿no? Y con todo lo que puedan, pues, proveer, ¿no? A estos trabajos que hoy se tornan en equipos, pues, distribuidos, ¿no? Lo que sí se ha visto mucho, por ejemplo, es el tema de la conectividad, ¿no? Los problemas que hemos tenido con conectividad, que son propios, ¿no? Son propios. En algún momento yo también estaba dando una conferencia la vez pasada y se me fue el internet. ¿Qué hacemos, no? Lo volvemos a repetir, continuamos con el tema, pero hay cosas que ya hay que adoptarlas como parte de, ¿no? Como parte del trabajo. Lógicamente no es que yo me haya salido, ¿no? Sino que en realidad el internet falló, ¿no? Que claramente no se da siempre, pero en la medida que tengamos esa flexibilidad de ambos lados, ¿no? Que la organización entienda que puede darse estos problemas de conectividad y que la persona encargada también pues, o el empleado, que en este caso tiene, por ejemplo, ¿no? A cargo una conferencia, si en el caso que adoptó todas las previsiones correspondientes y aún así falló, tampoco es culpa de él, ¿no? Entonces, en este punto sí es un desafío, pero no es limitante, no es que nos veamos pues todo el tiempo afectados por esta situación, ¿no? La poca preparación en uso de tecnología. Probablemente este punto se vio al inicio, ¿no? El que muchas personas no hayan estado pues familiarizadas, que haya habido un porcentaje mínimo de trabajos remotos a nivel mundial. Recordemos que por excelencia el trabajo físico siempre tomó la batuta, ¿no? En cuanto al tema de trabajos, pues probablemente haya sido cierta limitante, ¿no? Cierto factor que en algún momento restringió el trabajo, pero finalmente todas las empresas han tenido que adecuarse, ¿no? Los tiempos de respuesta.
En el ámbito organizacional, ¿no? Es fatal no responder a tiempo una comunicación, ¿no? Tanto porque viene del cliente interno, que son los mismos colaboradores, como a un cliente externo, como puede ser un proveedor o puede ser un cliente propio de la empresa. Entonces, en ese sentido, si estamos en entornos remotos, tiene que haber un canal, ¿no? Adecuado para responder a tiempo. Y creo que eso no solamente me ha pasado a mí en algún momento, ¿no? Sino a muchos de nosotros. ¿Qué pasa cuando tú haces una pregunta, de repente, por chat, ¿no? Por inbox, qué sé yo, y te contestan a los 2 días, a los 3 días, a la semana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo vas a considerar? Para nada. Esa es una empresa que probablemente, ¿no? Uno piensa de que que el cliente no le interesa, ¿no? Entonces, si me vas a responder tan a destiempo, mejor ya no me respondas, ¿no? Entonces, los tiempos de respuesta son importantes, más aún si de lo que hablamos es de nuestros clientes internos, como son los equipos que hoy se encuentran trabajando de manera remota o se encuentran también distribuidos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en ese sentido, mucha información se depende, crea dependencia entre áreas, ¿no? Para que otra información pues siga elaborando, depende de la área, de otra área, ¿no? Entonces, en la medida que yo establezca la información a destiempo, voy a perjudicar a la otra área también, ¿no? También se puede interpretar como que un colaborador no le interesa pues atender, ¿no? A otro de sus pares, ¿no? Mantener enfocado al equipo. Probablemente uno de los desafíos más grandes, ¿no? Que se tenga a nivel organizacional, el mantener el enfoque a pesar del contexto, ¿no? Eh, Obviamente todos hemos sido de alguna u otra manera golpeados emocionalmente también, ¿no? Emocionalmente en algún momento hemos llegado a pensar lo peor, hemos caído en desesperación, no hemos tenido esa fortaleza, ¿no? Esa resiliencia para eh, adecuarnos rápidamente frente a la coyuntura que veíamos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aquí se ve pues la madera del líder, ¿no? A pesar de sigo de pie, ¿no? A pesar de sigo empujando el carro, a pesar de sigo manteniendo a mi equipo unido. Y en esto cobra mucha relevancia la cultura organizacional. Ojo que el trabajo de mantener enfocado el equipo no es solamente de líder, ¿no? Aquí hablamos de un trabajo conjunto. Hablamos de directivos, hablamos de jefes, probablemente de supervisores y el equipo mismo. Por eso es que le mencionaba al inicio que muchas empresas hoy adoptan otro tipo de cultura, ¿no? Donde en un equipo de trabajo, por ejemplo, de 10 personas, rotan semanalmente el liderazgo. ¿Ok? Somos 10. La primera persona toma la parte de liderazgo en la primera semana. Él es el que va a entregar informes, claramente ya ha habido un consenso de lo que tenían que entregar, ¿no? Pero tú te vas a adecuar a eso. La otra semana, ¿no? El trabajador que sigue. Y así van rotando la responsabilidad, ¿no? Entonces van haciendo que todos los colaboradores formen parte de este liderazgo. Más aún en equipos remotos, imagínense, o sea, si todo le encargamos a una sola persona, pues sería algo injusto, ¿no? Bien. Otro desafío para liderar equipos ha sido el mantener los objetivos claros, ¿no? El que eh, todos los colaboradores tengan claro lo que se quiere lograr, ¿no? A lo que queremos llegar como organización, ¿no? Muchas veces ha tornado difícil, pero nunca ha sido imposible, ¿no? Entonces tenemos allí los mayores desafíos, ¿no? Que han tenido, pues, o se ha tenido a nivel organizacional para liderar los equipos remotos. Los equipos distribuidos requieren acoplamiento ligero, ¿no? Que nos habla básicamente de la búsqueda del consenso para la toma de decisiones, ¿no? Fomentar la colaboración dentro de este nuevo entorno de trabajo, ¿no? Requiere también la cohesión fuerte, ¿no? Que nos habla de establecer estos nexos con un equipo multidisciplinario, ¿no? Sabemos que no trabajamos solos,
no todos somos de la misma rama, no todos sabemos lo mismo, estamos trabajando con diversos profesionales en distintas áreas, de distintas ramas, ¿no? Entonces, esta cohesión fuerte exige, pues, este trabajo basado en estándares de calidad, ¿no? Tenemos también la comunicación asíncrona, ¿no? Que nos habla, básicamente, de que la información siempre debe estar disponible. Hoy en día ya no trabajamos solamente con personas de nuestro país. Muchas veces se trabaja con países o con personas de otros países donde el horario lo tienen invertido, ¿no? Entonces, el tener una conferencia, ¿no? Una capacitación de repente en tiempo real es bueno, pero también es bueno que esa capacitación quede grabada, ¿no? Que esa información quede pues en algún archivo, ¿correcto? Para que luego, ¿no? Los otros pues equipos que probablemente se encuentren en otro país también hagan uso de esta información. Todo eso va a tener como base el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en unidad. Enfoques en la gestión de equipos distribuidos. En realidad, se ha visto que la gestión de equipos se enfoca en 3 puntos fundamentales. Se enfoca en la gestión de la persona, ¿no? Se enfoca en la gestión del equipo y también en la gestión del trabajo, ¿no? En el caso de la gestión de la persona, tenemos que claramente hacen su trabajo desde casa, ¿no? En la gestión del equipo eh, se basa en la cultura del trabajo, ¿no? Y en la gestión del trabajo en las reuniones remotas. En ese sentido, las organizaciones deben invertir en la gestión de la persona, ¿no? Claramente, hoy en día se requiere personas que determinen el espacio de trabajo, ¿no? Como ya les indicaba al inicio, si bien es cierto, hemos tenido que adecuar nuestras viviendas a también nuestras, prácticamente que sean también nuestras oficinas, ¿no? Es adecuado determinar un lugarcito, por más pequeño que sea, ¿no? Para poder desarrollar nuestras funciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido hoy en día de haber sido requerido, claramente, esta especie de negociación, ¿no? Probablemente no todos los trabajadores hayan tenido la infraestructura, no todos tenían de repente una laptop, no todos tenían el acceso probablemente al internet, ¿no? Quizás no todos tenían ni siquiera pues una mesita adecuada solamente para realizar ese trabajo, ¿no? Em, Hace unos meses, por ejemplo, eh, un amigo me comentaba, ¿no? Que más allá de su mesa, de repente de comedor, no tenía una mesa que sea adecuada, sin embargo, tenía que trabajar en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto, no? En la mesa de comedor, pues se almuerza, ¿no? Están los chicos también haciendo sus labores, entonces como que no había nada de privacidad, ¿no? Entonces, la empresa, ¿no? La empresa movilizó justamente un mueble especialmente para esta persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla pues de determinar un espacio de trabajo que sea claramente adecuado, ¿no? Adecuado para la función que se va a hacer. Tampoco es válido que les quitemos de repente sus escritorios a los chicos, ¿no? Eso no debería de darse, ¿no? Entonces, no invadir tampoco. Bien. Las organizaciones deben invertir también en la gestión del equipo, ¿no? Llegar a acuerdos con el equipo remoto, ¿no? Sobre básicamente la conexión y la desconexión, ¿no? Es importante hoy en día, pues, valorar los tiempos. El hecho que estemos distribuidos, que trabajemos desde casa, no significa que estamos 24/7, ¿no? Eso es algo que las empresas también tienen que asumirlo con un rol bastante responsable, ¿no? Ok, ya no haces uso pues de las horas de transporte, ¿no? Entonces esas horas también trabájamelas, o sea, no entra por ahí, no va por ahí la situación. En la medida que las empresas respeten, ¿no? Los tiempos, en la medida que haya flexibilidad, en la medida que
hace unos pocos días hablaba con una compañera también, y me decía de que ella mantenía reuniones con su jefe hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, por más que se den en entornos virtuales, o sea, 10, 11 de la noche no es una hora adecuada, ¿no? Entonces, salvo pues cosas que salieron en el último momento, alguna urgencia, alguna emergencia, sí, pero no, ella decía que interdiario o esa era más o menos la frecuencia, esas eran las reuniones, entre 10 y 11 de la noche, ¿no? Entonces, son horarios pues en los que uno ya debería estar descansando, ¿no? Bien. Las organizaciones también deben invertir en la gestión del trabajo, es decir, lograr dinamizar las reuniones remotas, ¿no? Hoy en día, pues, requerimos, ¿no?, más dinamismo, ¿no? Más plataformas que de repente nos acerquen más, ¿no? Nos acerquen más a todos los colaboradores, que nos den todas las herramientas que requerimos para efectuar nuestro trabajo, ¿no? Bien, es necesario entonces que dentro de las herramientas adoptemos estas estrategias, ¿no? Esas estrategias de café virtual, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, vienen adoptando, ¿no?, o simulando lo que haríamos físicamente, ¿no? Por ejemplo, los días viernes la salida o era a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué hacían todos los colaboradores saliendo, por ejemplo, un viernes? Se iban a tomar un café. Perfecto. Como empresa, ¿no? Terminamos a las 5 y de repente a las 5:10 nos reunimos, pero ya no para trabajo, sino para compartir experiencias, ¿no? Ya no nos reunimos, ya nada que ver con el trabajo. Se supone que eso ya quedó atrás, ¿no? Entonces, hablamos, conversamos, establecemos esta especie de café virtual que nos permita medir la temperatura de la empresa, de la organización. Hoy ya no es tan fácil, ¿no?, hacer las evaluaciones de personal y eso lo tienen muy en cuenta, por ejemplo, el área de recursos humanos, ¿no? Ya no es tan fácil, ya no estamos en face to face, ¿no? Ya no es la misma convivencia con nuestros jefes, con nuestros pares, ya no lo es. Entonces, las evaluaciones ya no parten por ese lado, ¿no? Entonces, claramente no es que se haya pues destruido toda esta dinámica de evaluación, pero deberían también implementarse, o se están implementando en realidad, porque he visto ya ejemplos de muchas empresas, donde una de las estrategias es justamente esta especie de café virtual, ¿no? Entonces, como que empezamos a hablar con todos, ¿no? Con todas las áreas y nos van comentando en qué tienen dificultades, qué cosas se podría mejorar para que justamente la comunicación sea fluida, para que los reportes estén a tiempo, pero hablamos también de experiencias propias, ¿no?, del personal. Lo que se quiere es ver cómo también el personal sigue enfrentando emocionalmente esta situación, porque probablemente las consecuencias de un confinamiento no se vean tan rápidamente, ¿no? Hay muchas personas que durante todos estos meses han servido pues de aguante, resistencia, ¿no? Ok, pero las consecuencias, y lo habla pues, lo han hablado en realidad muchos especialistas, se van a ver a largo plazo, ¿no? Entonces necesitamos como empresa hacerle ese seguimiento a las personas que trabajan con nosotros. Las personas que no estén bien en ese sentido, claramente van a repercutir en el ámbito de productividad de la organización, ¿no? Bien. Tenemos también para una gestión de equipos distribuidos, para que ésta se dé de manera pues exitosa, es necesario adoptar ciertas también buenas prácticas, ¿no? O buenas estrategias. Impulsar equipos multidisciplinares o multidisciplinarios, ¿no? En ese sentido se busca pues fomentar, escuchar la opinión de todos los miembros del equipo, ¿no? Con el objetivo de conseguir soluciones que sean enriquecedoras, ¿no? Claramente se va a dar en la medida que desarrollemos esa inteligencia colectiva, ¿no? Nosotros no trabajamos solos, no trabajamos aislados, ¿no? Cuando esta integración se realice de manera híbrida, ¿no?, sin importar dónde estén los profesionales, se pueden conformar equipos cada vez más complejos con una aportación de valor mucho más diversa, ¿no? Entonces ya tenemos que ver
el beneficio más allá de todo el daño y todo el impacto negativo, ¿no? Tenemos también que otra de las estrategias, otra de las buenas prácticas es empoderar a los profesionales, ¿no? Otorgar más libertad a los trabajadores para que claramente adopten, ¿no?, nuevas capacidades y nuevas formas de decisión, ¿no? Delegar en ellos responsabilidades, ¿no?, que claramente apuesten por el mentoring, por fomentar la confianza en ellos mismos, ¿no? Va a conllevar a que los empleados se sientan claramente motivados, valorados, ¿no? Respetar el tiempo de todos, ¿no? Y en eso hablaba en la diapositiva anterior, ¿no? Es importante hoy distribuir las cargas de trabajo, ¿no? Tratar de marcar objetivos que sean alcanzables, pero también a la vez óptimos, ¿no? Es necesario en ese sentido ser respetuoso con el tiempo de las personas y su horario laboral. Ser resilientes y flexibles. Un buen líder debe tener la capacidad para ver las adversidades como oportunidades, ¿no? Desarrollar nuevas ideas, mejorar, em, ejercitar esas habilidades, ¿no?, que le permitan adaptarse a cualquier tipo de situación. Díganme ustedes, ¿no?, si después de esta situación habría situaciones que de repente vengan más adelante y de las que no vamos a poder salir. Va a ser un poco difícil. Esta situación ha sido a prueba de balas, ¿no? Nos ha llevado a estar al límite prácticamente, ¿no? Y si hemos podido salir pues airosos, ¿no?, de esta coyuntura, quiere decir que podemos lograr mucho más, ¿no? Incluso podemos lograr cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer. Tenemos también fijar y mantener la dirección, ¿no? En ese sentido, es necesario definir instrucciones claras, ¿no?, para que los distintos departamentos persigan claramente objetivos comunes, alcanzables, ¿no? El trabajo colaborativo o la colaboración ágil, ¿no?, es necesaria. Esto permite que tanto el responsable como el resto del equipo pueda adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, ¿no?, consiguiendo flexibilidad, pero también inmediatez en la respuesta para adecuar los proyectos, ¿no? Eh, es necesario hoy en día que todos colaboremos, pero al mismo tiempo de que todos estemos inmersos en colaborar, lo hagamos al mismo ritmo, ¿no? No puedo yo, colaborador, dar pues mi 100% y mi par establecer un 50%, ¿no? Todos al mismo ritmo, todos caminamos, todos tenemos un objetivo, todos vamos a lograr las metas, ¿no? Dar energía al equipo, ¿no?, mediante acciones que permitan aumentar la comunicación abierta con los colaboradores, va a ser muy importante, ¿no?, y una tarea bastante positiva, dar esa seguridad psicológica, ¿no? Esto también fortalece los vínculos, ¿no?, y la cohesión empresa profesional, ¿no? Aun cuando el trabajo pues se esté dando a distancia, ¿no? El manejo de la incertidumbre, ¿no? El manejo de la incertidumbre es también aprender y aceptar la idea de que no todo se puede controlar, ¿no? Al mismo tiempo que se motiva y se da alternativas al equipo para concentrarse en el presente, ¿no? Y es más o menos lo que ya les indicaba, ¿no? Hay cosas y factores externos que, por ejemplo, se dan en una conferencia en vivo, ¿no? Esas interrupciones, esos ruidos que ya escapan, pues, a lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Porque ya son incluso factores que están fuera de nuestras casas, ¿no? Tenemos la transparencia absoluta, ¿no?, que busca establecer una credibilidad en las acciones que se lleven a cabo en la compañía y se trata también de ser asertivo en varias actividades, ¿no? Tenemos que una buena práctica también importante es confiar en el equipo y transmitir confianza, ¿no? Es imprescindible y también indispensable escuchar las necesidades de todos los empleados, ¿no?, y ayudarles cuando realmente lo necesiten, ¿no?, con el objetivo de que se sientan integrados, cómodos en el entorno laboral, ¿no? En este sentido, la distancia no debería de conllevar a la desconfianza, ¿no?, sino más bien a la integración, porque hay un esfuerzo
específico que mira o lleva a mirar a todo el equipo de trabajo a un mismo rumbo, ¿no? En realidad, el trabajo distribuido no debería de verse pues como que mi empleado me puede engañar, ¿no? Eh, cada uno pues conoce lo que criollamente se dice, ¿no? Cada uno conoce a su gente, ¿no? Es como la familia también, cada uno sabe qué tipo de familia tiene, cada uno sabe qué tipo de trabajadores tiene, qué tipo de empleados tiene, entonces ya sabemos quién sí, quién no, y quién pues estaría en la duda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante pues también evaluar, ¿no? Evaluar con quiénes estoy trabajando y si las personas que están trabajando hoy en día conmigo son las personas indicadas, porque el trabajo remoto requiere mucha más responsabilidad y mucho más compromiso que un trabajo físico. Bien. Tenemos que hay en realidad muchas ventajas, hay factores de éxito también, ¿no? Dentro de este ámbito, pues, de grupos de trabajo distribuidos, ¿no? Crean conexiones entre los miembros, establecen, pues, normas de funcionamiento, revisa la carga de trabajo, hay disciplina, o al menos eso se pide en el trabajo, ¿no? Las ventajas, como ya lo hemos visto, hay crecimiento flexible, hay multiculturalidad, hay contratación por proyectos, facilidad en la captación de talentos, pero más allá de eso, hoy lo que es importante es la adopción de herramientas, ¿no? Que sirven de soporte justamente a este tipo de trabajos, ¿no? Herramientas que posiblemente eh, años atrás no hubiésemos podido adoptar, ¿no? Porque no había pues el nacimiento ni el desarrollo de este tipo de entornos, ¿no? Entonces, estas herramientas hoy en día pues nos proporcionan este soporte que es altamente necesario, ¿no? Para poder realizar estos trabajos, ¿no? Bien. Un punto importante justamente dentro del ámbito de gestión de equipos en entornos remotos o distribuidos es la adopción, ¿no? De medidas, ¿no? De medidas que nos brinden seguridad. Recordemos que estamos frente a un escenario en la que toda la información, ¿no? De la empresa está en la red, ¿no? Toda la información. Recordemos que hoy estamos en ambientes pues digitalizados. Entonces, imagínense documentos bastante importantes, delicados, información pues eh, que podría pues conllevar a que de repente haya pues un fraude, un sabotaje, o que de repente a la empresa le estafen, ¿no? Entonces, las medidas que deben de ser adoptadas son vitales, ¿no? Estamos prácticamente poniendo en manos de la red eh, a todo, pues, a todo el sacrificio de muchas empresas, ¿no? A todo el trabajo arduo, a muchos años, en realidad, de esfuerzo, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas adoptan, ¿no? Herramientas también que permitan justamente realizar estos trabajos dentro de medios seguros, ¿no? Dentro de medios confiables, que probablemente incremente los gastos de la organización por la adopción de esta nueva tecnología segura, probablemente sea así, pero sería pues peor que esta información tan importante caiga en manos de personas que no sean las adecuadas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, para estas herramientas para videoconferencias o para hacer pues estas capacitaciones virtuales, ¿no? Tenemos los modos gratuitos que duran menos de una hora, así como también los modos pagados que tienen pues el tiempo ilimitado, ¿no? Bien. Cuando recién apareció el tema de la pandemia, justamente muchas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo hicieron muchas alianzas, ¿no? Con diversas empresas justamente que brindan estos soportes tecnológicos y una de ellas pues fue el BID, ¿no? El BID en alianza con todas estas corporaciones para darle respaldo a las MIPES, ¿no? Fue uno de los lanzamientos del BID. Le dieron respaldo a las MIPES
porque muchas de ellas no tenían ni contaban con la infraestructura para poder desarrollar sus funciones, ¿no? Lo que si no hubiesen recibido quizás esta ayuda de estas organizaciones internacionales, probablemente hubiesen tenido sí o sí que paralizar labores, ¿no? Entonces, como hemos visto, la colaboración entre sectores, entre actores dentro del mismo entorno ha sido bastante indispensable, ¿no? Tenemos también cifras de trabajo remoto, ¿no? Como antes de la pandemia se adoptaba el tema del trabajo remoto, pero era pues mínimo, ¿no? Vemos, por ejemplo, allí del 2019, ¿no? Datos del 2019, cómo se venía adoptando, ¿no? El tema eh, o la posibilidad, ¿no? De trabajar de forma remota. Y en el caso de Perú, pues éramos los últimos, ¿no? En considerar de repente este tema del trabajo remoto o de equipos distribuidos, ¿no? Sin embargo, ya con miras de repente o ya adentrándonos al tema de la pandemia, pues fue la única opción, el tema del trabajo remoto. Sin embargo, pues cuando se hicieron estas encuestas para evaluar a las personas, ¿no? Había una clara preocupación, ¿no? Había un estrés que era muy notorio y que claramente de alguna u otra manera ha impactado, ¿no? Ha impactado en la productividad de las empresas también, ¿no? Tenemos países también como Argentina, ¿no? Donde claramente se hacían encuestas y preguntaban en el corto plazo sobre la adopción de medidas, ¿no? En flexibilizar, ¿no? El trabajo remoto. Entonces, teníamos pues ahí algunos datos, ¿no? Dice, en el corto plazo, en la medida en que las decisiones en relación al distanciamiento social comiencen a flexibilizarse, ¿cuál es la preferencia de su compañía en relación al trabajo remoto? ¿No? Alentar a los empleados a trabajar de manera remota en el corto plazo, ¿no? Y recuérdese que al inicio se pensaba de que esto iba a durar pues pocas semanas, ¿no? Entonces, aún cuando se pensaba eso, ya las empresas también pensaban que lo más adecuado era que los empleados sigan desempeñándose en ese entorno remoto, ¿no? Entonces, y vemos pues en su mayoría un 54%, por ejemplo, ¿no? Alentar a que los empleados a continuar trabajando de manera remota, ¿no? Hasta fin de año, incluso a pesar que al inicio se dijo semanas, un par de meses, ya habían empresas que le empezaban a ver el positivismo a que los trabajos sigan adecuándose a entornos distribuidos, ¿no? Tenemos aquí también en el largo plazo, ¿no? El anterior fue en el corto plazo. En el largo plazo, ¿cree que la política o filosofía de trabajo remoto se modificará en su compañía como resultado de la pandemia? En su gran mayoría indicaban que sí, ¿no? Sí cambiará a fin de propiciar más flexibilidad para trabajar tanto en sitios como de manera remota, ¿no? Entonces veíamos ya que esta, esta pandemia trajo consigo también nuevas filosofías y el entendimiento de nuevas formas de trabajo, ¿no? Aproximadamente qué porcentaje de su fuerza laboral trabaja de forma remota. Antes del COVID, antes del COVID, solamente el 4% de empresas decía que sus trabajadores, o que tenía más del 75% de trabajadores en forma remota. El 4% de empresas, nada más, ¿no? En Argentina. Sin embargo, después o ya durante la pandemia, el 53% de empresas decían que más del 75% de sus colaboradores ya se encontraban trabajando de manera remota. Entonces, claramente los hábitos de trabajo también han sufrido pues un cambio drástico, ¿no? En Colombia ya también se venía adoptando el tema del teletrabajo, ¿no? Se venía adoptando ya nuevas estrategias, ¿no? Eh, en aún mayor medida se dio ya empezando claramente el 2020, ¿no? Entonces tenemos allí el número de personas en teletrabajo, ¿no? Ya con miras al 2020, ¿no? Y hablamos pues de 300.000 personas, por ejemplo, dice, ¿no? Es una estimación realizada. Número de empresas en teletrabajo, ¿no? Hasta el 2018 era 12.912, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo poco a poco este tema de trabajo distribuido, trabajo remoto, ha cogido más campo, ¿no?
y claramente pues estableció el furor de estos entornos digitales que nos han servido como herramientas de soporte, ¿no? Para justamente realizar este tipo de trabajos remotos, ¿no? Perú claramente era uno de los últimos en adoptar pues estas tecnologías y en adoptar este tipo de trabajos remotos, ¿no? Llevando siempre en ese sentido la delantera era Brasil, ¿no? Pero claramente hoy en día vemos cómo más empresas pues sucumben, ¿no? Sucumben hacia esta nueva forma de trabajo, hacia esta nueva realidad que o la adoptamos como empresa o desaparecemos, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Entonces, es importante hoy en día la adopción, esos cambios de pensamiento, esas nuevas formas de trabajo, el tener pues que asumir con responsabilidad, el trabajar desde entornos en los que ya no nos ven, ¿no? Tenemos, por ejemplo, allí, la América Latina, dice, cree que después de la pandemia el trabajo remoto es una nueva modalidad que va a empezar a ser incorporada por todas las empresas. Si nos vamos a Perú, ¿no? Dice el 87% de empresas indica que sí, en Perú, ¿no? ¿Cree que existirán nuevas disposiciones para trabajar desde nuestros hogares? Perú, 91,84%. Entonces vemos cómo cada día se adoptan más disposiciones, pero también las personas ya van asumiendo que esa va a ser su nueva realidad, ¿no? ¿Cuáles serían las nuevas disposiciones para trabajar desde nuestros hogares? Proveer el equipamiento necesario para trabajar de forma cómoda en el hogar, es decir, que las empresas nos provean de alguna silla ergonómica, soporte computadoras, cámaras web, etc. Perú, 63,15%. Asesoramiento para incorporar buenos hábitos para el trabajo, 54,10%. Ante la necesidad de material, agilidad a la hora de obtener una solución inmediata, es decir, envío de herramientas de trabajo material, Perú, 43,47%. Digitalización de documentos, 67,59%. Y si nos damos cuenta, a diferencia de cómo veníamos viendo el trabajo remoto, Perú, ¿no? Ya se está haciendo la idea de que esta va a ser una nueva forma de trabajo, ¿no? Ya los porcentajes son altos, ¿no? De las personas que ya asumen, ¿no? Una nueva normalidad, ¿no? Bien. Tenemos también allí, ¿no? Una encuesta donde indica, pues, que en países como España, ¿no? El trabajo ha surgido, pues, un incremento, ¿no? Un incremento para la adopción de nuevas formas de trabajo, ¿no? En los negocios, sobre todo, ¿no? Tenemos allí datos también importantes de cómo se dan hoy día las videoconferencias y la productividad que genera, ¿no? Hoy en día para nadie es pues un secreto que las videoconferencias forman parte del día a día de los negocios, ¿no? Son encuestas abiertas en realidad, ¿no? Sobre términos también de productividad, ¿no? Bien. Son encuestas abiertas realizadas en la red. Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.